bienvenida a todos y todas, buenas tardes. Es una charla de Lista Verde de la Agrupación de Profesionales de Ciencias Económicas. Hablamos recién con Marcelo Figueiras, presidente del Laboratorio Richmond, contador público de la Universidad de Buenos Aires, nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Además tiene estudios de posgrados en el país y en el extranjero. Pero principalmente lo que estamos hablando con Marcelo cuando lo conectamos y en la previa es que era importante para quienes son colegas, quienes son estudiantes, sé que hay estudiantes de farmacia y bioquímica, también estudiantes de ciencias económicas, además de profesionales y docentes, era importante conocer su experiencia. Uno a veces pierde la dimensión, en la Facultad de Ciencias Económicas se reciben entre 2.500 y 3.000 personas por año, y yo le decía que es común, es algo cotidiano, un decano, un secretario académico, una decana, una secretaria académica, firmar diplomas cotidianamente, diariamente. Y bueno, después cuando alguien que se recibe en la facultad tiene éxito tanto en su vida pública como privada, en términos de su profesión, es importante que pueda contar su experiencia, que la podamos compartir, sacarnos dudas. Richmond Laboratorios es el fabricante de la Sputnik V en Argentina, la única vacuna contra el COVID, esta pandemia que nos azotó el 2020, que todavía sigue azotando, que todavía sigue siendo una amenaza, que hay que cuidarse, que hay que tomar recaudos, y ha sido una innovación en la industria farmacéutica nacional. Nos contaba algunas cosas que no conocemos y que seguramente nos va a llamar la atención, pero siempre hablamos también, aquellos que creemos en un país industrial, de la necesidad de ligar a la industria con la investigación, con el conocimiento, y creo que esta es una experiencia de ella. Después le vamos a pedir, cuando termine de contar la experiencia del laboratorio, a Marcelo si también puede hablarnos sobre este proceso que está empezando a realizar en Sancor, Cooperativa Sancor, en otro proceso de inversión importante para recuperar una de las empresas tradicionales y de competencia, importante competencia en el mercado de alimentos de la economía argentina, y que, bueno, ha estado a punto de estar en la quiebra, pudo sostenerse y hoy está tratando de canalizar nuevas inversiones para proyectar crecimiento y más producción y trabajo en la Argentina. Si estamos, Marcelo, todo tuyo, yo te comenté lo que vos quieras extenderte, después los que quieran hacer preguntas escriben por el chat o en los grupos de WhatsApp, que Javier, Hernán y yo, o cualquiera, Patricia, Martín, lo veo por ahí, también pueden pasar las preguntas y las vamos haciendo. La idea es que no utilicemos los micrófonos y que vayamos haciendo un diálogo, un conversatorio, y bueno, cuando vos quieras, Marcelo, puedes empezar. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Raúl. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Qué alegría compartir este espacio que siento como un encuentro entre colegas en esta querida universidad. Para comenzar, como ustedes saben, soy empresario, titular de Laboratorios Richmond, una compañía de capitales argentinos que cuenta con una plataforma científica y tecnológica de alto valor estratégico para la producción industrial de medicamentos sintéticos y biosimilares. Y también para vacunas, como ustedes saben, en el país y en la región. Ante todo, soy contador público, producto de nuestra querida universidad pública, y he tenido, como hablábamos con Raúl antes, el honor de que la UBA me distinguiera como uno de los 200 egresados destacados en el marco del bicentenario de la misma. Les quiero contar lo que hicimos en este año de pandemia, cómo el laboratorio y cómo la industria trabajó para tratar de, dentro de este marco de tragedia que vivimos en el mundo y particularmente en Argentina, todos colaboramos para tratar de hacer un poco más llevadera esta tragedia. La cuestión es que muchos años antes de que la pandemia del coronavirus comenzara, nuestro desarrollo de productos monoclonales, de productos biosimilares,
ya había comenzado y habíamos proyectado una planta farmacéutica de dichos productos, tanto para la fase final de la producción como para la fase inicial, o sea, todo el ciclo completo. La fase inicial, que es el fermentado, desde la formación de los bancos celulares, que eso nos da independencia a la hora de cubrir las necesidades de la gente, no solo la parte final del proceso. Todo esto venía a complementar nuestra oferta productiva, haciendo foco en la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, atendiendo las necesidades de la salud pública y privada del país y del exterior. Nos especializamos siempre en el campo de tratamientos especiales de alto costo, como el VIH-Sida, la hepatitis C, sistema nervioso central y ciertas terapias oncológicas. Estamos precisamente en el mes entrante inaugurando una planta de alta potencia para productos oncológicos y de esclerosis múltiple, que pensamos calificar también por la agencia europea. Eso es muy importante a la hora de exportar nuestros productos. Y todo este trabajo y la construcción, en su fase, por lo menos en su fase final, se hizo durante la pandemia. Entre tantos logros que fuimos teniendo en nuestra trayectoria, es un laboratorio ya de 90 años. Por ejemplo, fuimos el productor del primer genérico bioequivalente de un inhibidor de la proteasa. Fíjense que ahora hay uno de los inhibidores de la proteasa que se está usando también para combatir el coronavirus. Eso fue en su momento algo muy resistido por compañías multinacionales, donde según opinión y opiniones públicas vertidas por directivos de esas compañías, era prácticamente imposible producir en Argentina un inhibidor de la proteasa. Esto lo escuchábamos en la radio de la época, en la radio de mayor rating. Eso hizo que nuestro producto, más allá de haber sido chequeado nosotros, porque lo habíamos ya lanzado al mercado, haya debido haberse extra chequeado con profesionales independientes y también internacionalmente por distintos centros en el mundo. Uno de los centros que tuvimos el orgullo de contar para que chequee nuestro producto fue el del profesor Montaner, que es un argentino residente en Canadá, que es uno de los líderes en la lucha contra el VIH en el mundo, y que corroboró la calidad de nuestro producto Indinavir en ese momento comparado con el producto de Merck Sharp y Dohme. Ya en ese entonces nos encontrábamos trabajando y desarrollando moléculas y productos conjuntamente con una empresa de la India grande, que se llama Hetero Labs, con los cuales seguimos trabajando hasta nuestros días. Y también completamos el lanzamiento en estos días de la línea de biotecnología, conjuntamente con ellos, y también nos complementaron en la transferencia tecnológica a la vacuna Sputnik V. Ellos se encontraban primero trabajando con Gamaleya y luego nosotros entramos como les voy a contar enseguida. También tenemos muchísimos logros, como recién le contaba Raúl, y contamos con orgullo nuestros desarrollos de productos, por ejemplo, el protease para la hepatitis C, que pudo tratar y curar a 6.000 pacientes de hepatitis C que no hubieran podido acceder al tratamiento existente porque el costo era excesivo, y ese costo nada tenía que ver con el desarrollo ni con la investigación, sino, como pasa muchas veces, con las excesivas ganancias que muchas veces se obtienen de forma abusiva sobre ciertos productos, principalmente cuando se logra extender las patentes en forma inadecuada, prolongando el monopolio injustificadamente, sin estar basado en una innovación real que tenga altura inventiva y aplicación industrial, como luchamos siempre en la industria farmacéutica local. En toda nuestra historia tuvimos bien claro que la salud debe estar primero que cualquier cosa, que las ganancias deben provenir de actividades que beneficien a la sociedad en su conjunto. Cuando la pandemia del COVID-19 atacó el mundo, vimos cómo las fronteras se cerraron, se hizo muy dificultoso conseguir materias primas, la cadena de valor, todo lo que correspondía a la cadena de valor, los filtros, los frascos, tapones, precintos, excipientes, entre otras cosas, faltaron. En ese contexto adverso, de todas formas, todos vimos que la industria nacional estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto al abastecimiento de todos los productos farmacéuticos en todos los rincones del país, sin dejar de producir ni un solo día y sin dar falta de un solo producto en todo este tiempo. En el capítulo vacunas, vimos claramente que los países que contaban con desarrollo y producción propia vacunaron primero, y recién luego de asegurarse un sobrestock importante comenzaron las exportaciones de la misma. También vimos que si no se vacunaba a todo el mundo, el virus se replicaba, mutando y produciendo variantes que volvían a atacar con más fuerza y disminuían la eficacia
de esas mismas vacunas producidas en los países centrales. La pandemia nos mostró claramente el carácter de estratégica que reviste nuestra industria farmacéutica. Nos dimos cuenta, como bien referenció nuestro premio Nobel, el doctor Hussein, que somos demasiado pobres para darnos el lujo de no invertir en ciencia y tecnología. Reconociendo la gran capacidad de nuestros científicos, técnicos y biotecnólogos, fuimos elegidos por laboratorios extranjeros para completar la fase productiva de algunas de las vacunas que para ese entonces ya comenzaban a aparecer. Tal fue el caso de AstraZeneca con su vacuna, que eligió el laboratorio mAbxience para el fermentado, toda la fase inicial de la producción, o en el caso del laboratorio Richmond para la finalización del proceso productivo con el formulado, el estabilizado de la sustancia, el filtrado y el dosificado estéril de la vacuna Sputnik V, que fue la primera que se dio en el país, como decía Raúl. Ambos procesos solventados por nuestros profesionales con rapidez y precisión. También, recientemente, la OPS eligió a Synergium como planta productora a futuro para toda una base de ARN mensajero para toda Latinoamérica. Desde Richmond lo que queremos hacer, y desde la industria, es establecer un hub de vacunas y biotecnología que nos permita darle salida industrial al desarrollo de los grandes centros de investigación nacionales como el CONICET, la Fundación Leluar, el Instituto Malbrán, la Fundación IBIME, entre otros tantos centros de excelencia que tenemos en nuestro país. Para ello, Richmond, como única empresa farmacéutica, en esto somos los únicos que cotizamos en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y hemos recurrido, que esta es una herramienta muy válida, que yo siempre recomiendo a mis colegas, hemos recurrido con éxito una vez más al mercado de capitales con el fin de recaudar fondos para la construcción de una nueva planta industrial, que ustedes todos saben, que se construirá y que contribuirá a ser más grande a nuestra industria con una capacidad de 500 millones de dosis anuales de vacunas. Esto, obviamente, tiene al mundo como mercado y no solamente a nuestra región o a nuestro país. Esto se logró con un mercado de capitales que es pequeño, relativamente pequeño, pero que acudió realmente a financiar proyectos productivos en Argentina con la participación de más de 60 oferentes individuales, compañías de seguro, bancos privados, fondos de inversión, demostrando que en nuestro país hay espacio para inversiones de riesgo que produzcan beneficios, obviamente, tanto para los inversores como para el resto de la sociedad en su conjunto. En definitiva, como les decía, obtener beneficios de actividades que contribuyan a la mejora de la sociedad, de toda la sociedad. Quedó claro que la capacidad científica internacional tuvo una respuesta rápida con la creación en tiempo récord de vacunas para el COVID. Hay una anécdota, o más que anécdota, un dato donde la mal llamada gripe española tuvo 60 millones, desgraciadamente, de muertos, y esta pandemia, con muchísima más gente en el mundo, tuvo desafortunadamente 6 millones de muertos. O sea que la ciencia jugó su papel para que la desgracia fuera menor de lo que podía haber sido. Si bien, como digo, la ciencia estuvo a la altura, la aplicación industrial de esa ciencia, al requerirse tanta cantidad de vacunas, se vio rezagada y realmente hubieron atrasos en todo el mundo. Pero siendo justos, las vacunas llegaron y están acá entre nosotros. Si el COVID formara parte eventualmente de una vacunación anual, se necesitarían miles de millones de dosis a lo que ya se producía antes de la pandemia. Por consiguiente, la capacidad instalada, digamos, que deberá aumentarse para estar a la altura de esta demanda y para estar atentos a futuras hipotéticas pandemias como las que nos ha tocado vivir, y Dios no quiera se repita, nos hace pensar que debemos estar preparados de la mejor manera posible para enfrentarlas a futuro. Y teniendo una capacidad industrial y la ciencia que la respalde, y la capacidad industrial que le dé aplicación industrial a nuestra ciencia, va a hacer que estemos mejor preparados. Yendo rápidamente al campo personal, para no aburrirlos y después darle lugar si quieren hacer preguntas, con respecto a la experiencia personal y con referencia a lo que nuestra compañía pudo exitosamente efectuar, el proceso por el cual realmente ha demostrado todo el equipo que ha logrado solventar, fue una tarea ardua que comenzó, como les decía, cuando nuestros colegas de la India, con quienes trabajamos hace más de 25 años, nos invitaron a acompañarlos en el desarrollo de la vacuna Sputnik V, cuya tecnología les estaba siendo transferida a ellos por el Instituto Gamaleya. Los primeros viajes en el medio de la pandemia fueron de una dificultad inusitada, controles, salvoconductos,
viajes en un mundo desolado, desierto, sin vacunarnos, ninguno de los que íbamos en el equipo, y realmente con ninguna certeza. Ver los principales aeropuertos del mundo vacíos como espacios fantasmas realmente, sin gente, sin vuelo, fue realmente algo que no olvidaremos a los que nos tocó la tarea de ir y venir durante ese tiempo, de tanta angustia y ansiedad, donde en casa al volver solo realmente nos esperaban las preguntas que no podíamos contestar, y por supuesto siempre digo que nada de esto que hemos vivido se compara con lo que debieron vivir nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestras enfermeras y personal de salud que heroicamente estuvieron en la primera línea de batalla para disminuir el daño lo mejor que pudieron, siendo muchas veces ellos mismos las primeras víctimas de la enfermedad. Vaya desde aquí nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento eterno. Como decía, al volver a casa nos esperaba la esperanza que no podíamos dar en el tiempo que se hubiera requerido, o en el tiempo que todos deseábamos. No obstante ello, vimos con mucha alegría la enorme solidaridad de nuestros colegas de la industria que se ofrecieron en todo momento a colaborar, colegas también de otras compañías nacionales y extranjeras, que si bien no eran del rubro, hicieron cuanto estuvo a su alcance para acercar soluciones. Muchas de ellas referidas a logísticas y a la obtención de los elementos básicos que, como les contaba, faltaban por el incremento exponencial de la demanda de todos esos elementos. Sé que Raúl me dijo que hay también farmacéuticos y que quizá tengan mucho que ver con nuestra querida ANMAT, nuestra Administración Nacional de Medicamentos, que es un ejemplo entre los organismos reguladores del mundo, fueron los primeros en Latinoamérica en integrar el PICS, que es ese Instituto de Armonización de Inspecciones, donde, entre otras cosas, se elaboran las buenas prácticas de manufactura, a las que nuestro ANMAT prestigia formando parte. Nuestro ANMAT trabajó codo a codo con nosotros para habilitar la planta de producción que se necesitaba en ese momento en la emergencia y para acompañar, obviamente desde su rol de autoridad, de control, todos nuestros movimientos productivos para que todos nos aseguremos de que llegue a nuestra gente un producto seguro y eficaz. La verdad que las barreras culturales e idiomáticas eran enormes, pero la ciencia, esa que busca el bien común, se las arregló para que los científicos se entendieran y pudieran tener un intercambio fluido. La prensa seria, reflejando el dramatismo del momento y la ansiedad por buscar respuestas, estuvo a disposición también de forma constante para informar y llevar en parte tranquilidad a la sociedad en momentos dramáticos. Y los sectores de la política entendieron todos que esto no se trataba de una u otra posición ideológica y también acompañaron en su amplia mayoría. Así pudimos en tiempo récord solucionar los desafíos de la fase final de la producción de la vacuna, que ya fue aplicada, por suerte, a millones de compatriotas. El premio del reconocimiento generalizado fue muy importante para todos nosotros, para todo el equipo, la mayoría de ellos que trabajaron y trabajan silenciosamente todos los días para hacer un país mejor, o para tratar de hacer un país mejor. Ver a un familiar o un amigo que nos mandaba fotos aplicándose la vacuna nuestra fue y es algo que nos reconforta. Ojalá a futuro esto sea algo que ya esté incorporado en nosotros mismos y podamos contar, como les decía también, con la aplicación industrial que nuestra ciencia se merece, con el apoyo que nuestros investigadores deben tener para que vuelvan a darle soluciones al mundo, como hablábamos en la previa, como aquellas que nuestros premios Nobel aportaron a la ciencia. No se olviden que el doctor Milstein sentó las bases para el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, que sentaron las bases para la biotecnología y los medicamentos modernos. Así que nosotros, desde Laboratorios Richmond, tratamos de ser un ejemplo en lo que es sustitución de importaciones, en la producción nacional de medicamentos para tratamientos especiales, y un proveedor confiable y de precios accesibles para los financiadores públicos y privados del país y del exterior. Nos caracterizamos por ser innovadores en nuestros procesos de diseño de medicamentos, poniendo a disposición de la comunidad médica y farmacéutica las mejores opciones para estos tratamientos. Yo creo que nuevamente Laboratorios Richmond fue protagonista de un salto empresario cualitativo y cuantitativo con esto de la constitución del fideicomiso, algo disruptivo, y la construcción de la nueva fábrica, dando respuesta empresaria a las necesidades no solo presentes sino futuras de la Argentina de contar con vacunas producidas en el país. Y seguiremos acompañando y liderando nuestra gran industria que ya existía, con este mencionado hub o polo tecnológico de vacunas que va a ser multiplataforma, no solo Sputnik, sino van a poder realizarse otras vacunas, tanto de desarrollo local como las de contract manufacturing, que le dicen en el mundo, que es fabricar también para otros que quieran concurrir a usar nuestras instalaciones.
habiendo concretado así en poco tiempo un avance que va a ser duradero en materia de disponibilidad de vacunas y cuyo efecto, como con todos los grandes proyectos, va a ser apreciado en las próximas décadas. Haremos lo posible para seguir nuestro objetivo rector de la accesibilidad de más pacientes a tratamiento de calidad y lograr vacunas y productos biotecnológicos al mejor precio posible para alcanzar el mayor número posible de gente con nuestros productos. Mirando para atrás en este último año y medio, siento una increíble emoción por haber liderado como contador público, egresado de la UBA, una increíble emoción, como les digo, haber liderado este equipo multidisciplinario de profesionales también argentinos que hayan podido dar respuesta al desafío planteado enfrentando todas las diversidades, todas las adversidades, todas, consolidando lo que veníamos ya haciendo cuando lanzamos, como les contaba, nuestro primer inhibidor de la proteasa, o aquel producto para la hepatitis C, que curó ni más ni menos que a 6.000 personas que desesperadamente esperaban un tratamiento y no lo conseguían, tenían que pasar un estadio de cirrosis prácticamente para que por tratamiento compasivo les trajeran el producto del exterior. Nosotros lo pudimos fabricar acá y con un precio obviamente muy accesible para todos los financiadores del país, para los hospitales públicos y privados, y como digo, le hemos salvado la vida a 6.000 pacientes y en general mucho más todos nuestros ciudadanos han contado con medicamentos eficaces y de calidad fabricados en el país. Hicimos también, que acá pues todo fue muy positivo, hicimos todo este proceso con mucho compromiso, con mucho trabajo, en un equipo preparado científicamente para traer la solución lo más rápido posible. Pero es una anécdota que me gusta contar porque recuerdo el primer día que llegó el antígeno, que todos veíamos por la televisión, para efectuar el primer lote industrial luego de la aprobación de los lotes pilotos. Me acuerdo que los voluntarios que se quedaron toda la noche en la planta tenían una cosa en común, aparte de ser profesionales preparados para el desafío que debían afrontar. Todos habían perdido un familiar, eran voluntarios por eso. Todos habían perdido un familiar, alguno hacía muy poco, otro tenía a su madre entubada en un hospital, y sabían que ese era el lugar donde debían estar, la fábrica, la planta. Ese era el lugar donde debían estar, no para reparar su pérdida porque ya era inevitable, sino para honrarlas aportando un granito de arena para eso que habían vivido ellos no lo sufra otro compatriota. Todo fue muy movilizante y a su vez muy motivador. Todo muy positivo, también obviamente les puedo contar que al mismo tiempo se escuchaban pocas, pero esas voces que hacen ruido y levantaban sospechas de que todo esto se había logrado por la influencia de tal o cual político, y cuando pasaba eso también nos invadían momentos de desánimo. Y más a los que trabajaban en las plantas y estaban día y noche tratando de encontrar las soluciones. A veces en Argentina solemos pensar que siempre hacemos por una causa no clara, que nada es posible sin algo conspirativo atrás, que todo tiene precio. Y ¿saben qué? Somos muchos los que creemos que eso no debe ser así. Somos muchos los que creemos que vale la pena seguir intentando, seguir haciendo. Como sostienen nuestros científicos, siempre me animo a decir que la ciencia no sea sorda a las necesidades de la sociedad argentina y que el desánimo nunca le gane a nuestros sueños. Nuestro desafío es ser motores nuestro desafío como profesionales es ser motores para acrecentar el bien del país. En definitiva, estimados amigos, estimados colegas, pudimos demostrar que en la Argentina es posible hacer. Solo hay que ser buenos con nosotros mismos y defender nuestro talento, nuestro país, ese país donde nacimos o donde nos recibieron, donde están nuestros afectos. Tenemos entre todos la obligación de hacer un lugar mejor para los que vienen después de nosotros. Sepamos que aquí se puede. Muchas gracias y escucho todas las preguntas que quieran hacer. Ahí, Bueno, muchas gracias, Marcelo. felicitaciones, gracias. Ahí, Raúl, ya te desactivé. Bien. Me siento con poder hoy. Nada. Hoy Javier maneja el micrófono. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que fue muy, muy claro. Creo que tomamos dimensión de lo que costó producir la vacuna en Argentina. Tengo 3 o 4 preguntas. Y hay un par en el Facebook también que yo se las transmito. Bueno. Te daría 2 o 3 de distintos enfoques, o de distintos
planos de análisis, y después pueden llegar algunas más. Primero, ¿cuándo crees que puede llegar el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud a la Sputnik 5, que todavía no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud? Si tenés alguna noción de cuánto puede demorar eso. Después, un docente de economía y un economista, como amigo, Luis Mesina, pregunta si alguna aproximación, si los costes de producción nacionales, cómo son, comparados con los internacionales, qué tipo de relación tienen, me imagino que es para fabricar la vacuna, y qué insumos se importan. Hablaste del antígeno, me parece que tal vez detallar un poco más eso. Y la tercera te la voy a hacer porque, qué sé yo, que acá somos un espacio bien democrático, pero también, viste que está en debate esta última semana todo el tema de los precios sobre algunos medicamentos, y bueno, y qué de opinión tenés sobre eso, y si en alguno de esos precios máximos está incluido el laboratorio al cual vos presidís. Entonces, esas tres como para empezar, y después hacemos una ronda más. Perfecto, sí. La saga de Sputnik y la autorización en Europa va a quedar en los libros de historia. Yo creo que evidentemente es un tema netamente político. Aquí yo les comentaba que el ANMAT formaba parte del PIX. El PIX es este organismo de armonización de reglas, de las cuales Rusia no forma parte, hay un montón de otros países que no forman parte. Entonces la forma de reportar los informes, valga la redundancia, los estudios es distinta. Y bueno, y hubo algún atraso, me imagino, por lo que a mí me contaron en esta entrega de reportes. Ahora, la efectividad, la eficacia y la seguridad de la vacuna ha sido probada en cientos de millones ya de personas. Era ya un principio, una plataforma muy probada y muy segura, y todos los científicos internacionales e inclusive nacionales y de todos los sectores políticos, inclusive no solo en provincia de Buenos Aires o en alguna provincia, sino también el doctor Quirós en Capital, expresaron que la seguridad, y el doctor Regazzoni, que conducía el PAMI en su momento y forma parte de la oposición hoy, que la seguridad y la eficacia de la vacuna no está en discusión. Así que eso yo creo que es inminente, ya Europa prácticamente se puede entrar, yo creo que la OMS está terminando la inspección, me arriesgo a decir que en este mes tendría que estar terminado el tema, o el mes que viene a más tardar. Con respecto al tema de la vacuna y de los precios, es algo que yo empecé a exponer como punto. Yo creo que el precio de la vacuna tiene que bajar, no puede costar 25 o 30 dólares cada vacuna, de las cuales se requieren 14.000 millones al año si se dieran y si formara parte de un calendario de vacunación. Yo creo que acá hay que hacer más accesible al producto, porque si bien hoy lo pagan los estados, también para los estados es una barbaridad. Como digo siempre, y como dije hoy, la ciencia estuvo a la altura y concurrió, en el caso de esto que es una plataforma vieja, las vacunas, por ejemplo, las que tienen como principio virus atenuado también, principios viejos, pero tenemos las de ARN mensajero, que todavía no habían estado aprobadas y se aprobaron rápidamente durante la pandemia. Yo creo que con el correr del tiempo tienen que tender a bajar los precios, y evidentemente si nosotros logramos tener nuestro propio banco celular, ahí recién vamos a tener la independencia como para fermentar nuestra propia vacuna, ya sea de un principio o de otro, y ahí tener la independencia para fabricar cuando nosotros, cuidando nuestro banco de células, fabricar cuando nosotros vamos teniendo necesidades, y seguramente los costos van a tender a bajar notoriamente. Con respecto al tema de precios en la industria, yo soy uno de los que siempre levanta la voz en contra de los precios abusivos que existen en muchísimos tratamientos especiales, que son las que hacen hoy la gran parte del costo de los tratamientos, y que hacen no solo la imposibilidad del acceso de los individuos, sino del acceso ya de los financiadores o hasta de los gobiernos. Como les contaba, en el caso de la hepatitis C, no se podía comprar el producto y se compraba por uso compasivo, y era un tema mundial y fue tema de debate en Europa y en el Senado de Estados Unidos, que pidió referencia de por qué se tenía ese precio el producto, y bueno, se llegó a una conclusión que no tenía nada que ver con la investigación. Por eso nosotros, con todo nuestro desarrollo local para la sustitución de importaciones, somos luchadores para que la gente acceda a tratamientos de calidad, pero la innovación, si no tiene un precio con el cual la gente pueda acceder, no sirve. Entonces luchamos por eso. Y después lo que
vos te referías en cuanto a los aumentos, nosotros lo que tratamos, como siguiendo en línea de lo que les digo, es siempre de ir debajo de la inflación, para poner el hombro. La industria está poniendo el hombro, llegó a un acuerdo hace poco, estos días, con el Ministerio, con la Secretaría de Comercio, así que en ese punto creo que no hay problema. Pero los laboratorios nacionales estamos luchando para esto, sustituir importaciones, producir y que la gente tenga acceso a más tratamientos de calidad. Bien, muy buenas las preguntas. Tenés muchos agradecimientos que de parte de varios profesionales, Laura Layone, Patricia Aragón Reyes, y siguen habiendo preguntas. Yo voy a pasar antes de las preguntas que están en el chat a las preguntas que tengo en el vía Facebook, que también estamos retransmitiendo, tanto en la página de Causa Profesional Alternativa, Lista Verde, también en la de la Agrupación Estudiantil de Económicas, y en la de una agrupación de farmacia. Así que están en varios lugares viéndote. Y una de las preguntas que te hicieron en la página de las agrupaciones de económicas es sobre el medio ambiente, porque tiene un trabajo sobre desechos, Richmond, que es muy importante por lo que tengo entendido, o por lo que dijeron los chicos. Hoy en día, como todos saben, el trabajo en medio ambiente es muy importante, y eso les interesó. Y la otra pregunta, que me parece que viene del lado de la agrupación de farmacia, es sobre las otras vacunas que realizan, no solo porque hoy es conocida por la Sputnik, pero hay otras vacunas que son reconocidos a Richmond por esas. Está bueno que también se pueda explayar sobre eso. Sí, nosotros, muchas gracias. Nosotros trabajamos con un modelo sustentable. Como les digo, tenemos que tratar de hacer una empresa, obviamente, que crezca, que invierta y que sea sustentable, basado en beneficios que, valga la redundancia, beneficien a la sociedad, y hacer todos los procesos sustentables y ecológicos, y por eso hemos recibido premios, forman parte de nuestro objetivo. En cuanto a las vacunas, nosotros la primera vacuna que hicimos fue la Sputnik. Todo lo otro que a veces se confunde con vacunas son los procesos de los productos antivirales, que muchos de ellos han sido productos nuevos, o hemos desarrollado productos nuevos a partir de moléculas conocidas, intercambiando o haciendo combinaciones a dosis fijas de distintas moléculas, con un trabajo de desarrollo local importante que ha permitido la adherencia de los pacientes a los tratamientos, en términos de, por ejemplo, pacientes de HIV que tenían que tomar hace no tantos años 20 comprimidos por día, hoy ya han llegado a tomar uno solo, y nosotros tenemos uno de esos cócteles que se les llaman. Todo eso han sido desarrollos de nuestros científicos, de nuestra gente de desarrollo, acá en la Argentina. Pero vacunas, hemos empezado con esto, y por supuesto en el campo de la biotecnología, que también acabamos de aprobar el producto bevacizumab, que es un producto para el cáncer. En todo el campo de la biotecnología desarrollaremos nuevas vacunas, no solo de la plataforma de adenovirus o vectores o de virus atenuados, sino también en la otra plataforma de ARN mensajero. Para eso estamos haciendo esta planta, que es multiplataforma y que va a llevar una inversión de casi $100 millones, que, como contaba, hemos recurrido al mercado de capitales, y hoy en Argentina haber realmente conseguido el aporte del mercado de más, como les decía, de más de 60 inversores, tanto compañías de seguro, privados, individuos, bancos privados, algunos bancos públicos, de todos los sectores, nos llena de orgullo. Marcelo, yo tengo acá dos. Primero, pido disculpas si no habilitamos los micrófonos para preguntar, porque queremos hacerlo lo más dinámico posible. Y los agradecimientos que te decía Javier los puedes leer en el chat, Sí. que están ahí. Y después hay dos preguntas que surgen del chat y una que surge de mí. Por ahí preguntaban qué porcentaje de vacunas se exportan, si hay alguna proyección sobre exportaciones de vacunas. Después otra persona preguntaba si podría repartirse, con el tema del turismo, los viajes, si podría ya repartirse otro fenómeno de pandemia, ¿cómo prevén ustedes eso? ¿Con este virus o con otro virus? Y mi tercera pregunta, tal vez te saco de la Sputnik, te la anticipé,
Sé que estás trabajando por una inversión en Sancor para sostener la cooperativa Sancor, que había entrado en un proceso de quiebra hace unos años, que cuenta con recursos del Estado Nacional para sostener su producción, pero que ha disminuido, y que sé que están en un proyecto de inversión en la láctea Sancor, ¿no? En la empresa de Santa Fe, Rafaela. Nada, si podés charlar sobre esas tres preguntas Sí, claro. concretas. La exportación, con respecto a la exportación de vacunas, hoy todo lo que se produce es para el gobierno central. Ustedes saben que prácticamente en el mundo no ha pasado que se hayan vendido vacunas a terceros. Cuando se hablaba de salir a conseguir vacunas, que yo trataba de calmar a todo el mundo, pasaba en el mundo, y yo que venía de afuera sabía que lo que estaba ocurriendo era que había obviamente los pocos productores que todos conocemos, y los que compraban eran los estados, o sea, los tratos tenían que ser de estado a productor. Y no había, y hoy prácticamente, salvo en Estados Unidos o en algún otro lugar que se abre incipientemente, todavía siguen siendo centralizadas las compras de vacunas, con lo cual nosotros hoy, nuestro contrato por el momento es solamente asistiendo a Gamaleya y al Fondo Ruso de Inversión para la producción y la terminación de la fase final de la producción de Sputnik para el Estado Nacional. Todavía no tenemos la autorización final del producto que nos va a permitir a futuro producir y exportar ya libremente como si fuera un producto farmacéutico cualquiera. Cuando tengamos la planta ya terminada, como les conté, van a ser 500 millones de dosis, y eso sí va a requerir una visión del mundo. Pero ustedes fíjense que Pfizer anunció que iba a aumentar la capacidad productiva a 2.000 millones de dosis más, y es un logro, pero si formara parte del calendario, se necesitan más de 10.000 millones de vacunas. Entonces, va a tener que haber una capacidad industrial que esté a la altura, y se va a requerir mucha inversión en esto. Y después, bueno, ojalá que esta pandemia no se repita por siglos como pasó con la anterior, ¿no? Que por muchísimo tiempo. Fue una desgracia que todos vivimos, y recién, si Dios quiere, más allá de todos los cuidados que tenemos, como decías vos, Raúl, seguir teniendo y vacunarnos, porque realmente, más allá de, acá no nos pasa prácticamente, pero en Europa hay mucho tema del pro vacuna y el antivacuna. La verdad que están los datos ahí. En Estados Unidos el 99,5% de la gente que muere hoy es gente que no se vacunó, o sea que ya no hay como una no discusión, ¿no es cierto? El tema. Son muy seguros, son eficaces. Y lo de la láctea. Bueno, lo de la láctea, lo de Sancor. Sancor es una empresa ícono de la industria lechera, de la industria nacional, de todos los que en algún momento tuvimos hijos y terminaban de tomar leche materna, o muchos criamos a nuestros hijos con la Sancor bebé o los productos lácteos de Sancor. Es un ícono que, cuando nosotros fuimos convocados por un grupo de empresarios y vimos que realmente hay trabajadores que pueden quedar en la calle y nos necesitan, una empresa ícono que nos necesita, dijimos, bueno, vamos a acudir ahí, pero en términos de colaborar, ¿no? de ir a ver cómo uno puede aprovechar esa empresa, al revés, qué se le puede aportar para que la empresa pueda tener una sustentabilidad, y desde la farma, desde la ciencia, aportarle valor agregado y estrategia en la administración para ver si se puede exportar desde ahí, ¿no es cierto? Y agregarle valor, como te decía, a un commodity, quizá con valor agregado uno puede obtener un premio, un precio mejor, que haga más sustentable, digamos, a la que haga sustentable la compañía, que conserve la fuente de trabajo. En eso estamos, y creo que hay una comunión de todos los sectores, la cooperativa, el sindicato y muchos otros actores que están en ese mismo sentido. Ojalá vale la pena realmente, como hicimos lo otro, esto también vale la pena intentarlo, ¿no? Para colaborar con este país que hoy nos necesita. Bien. Para que todavía está desactivado. Ahí va, Raúl. No, te voy a leer la pregunta porque es larga. La hace Patricia, colega, contadora, también en la facultad, compañera también, Marcelo. Quisiera saber los desafíos en el corto plazo del laboratorio y las líneas de acción que incluyan perspectiva de género. Habla del informe de sustentabilidad, que
menciona que el capital humano está conformado 40% mujeres, 60% de hombres, pero se consideran estadísticas los puestos de gerencia y o de toma de decisiones. Nosotros apuntamos a la paridad total de género, en eso estamos y vamos a llegar en muy poco tiempo. Eso es una política nuestra interna y es lo que queremos transmitir también para el exterior. El otro día mencionaba también que después de todos los reconocimientos que recibimos este año, el de haber sido nombrados entre los primeros 20 mejores empleadores de la Argentina fue una de las cosas que más nos enorgullecieron. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Vos sabés que cuando toca dar en algunas materias, en la materia que damos nosotros en economía, hablamos sobre responsabilidad social empresaria, y ahí, viste, toda una confusión teórica de eso, porque parece que muchas empresas toman eso como hacer donaciones. Y la responsabilidad social empresaria tiene que ver con tener los trabajadores y las trabajadoras registradas, con cómo se hace la toma de decisiones, cómo se involucra en el aspecto laboral. Javi, ¿vos tenés alguna pregunta ahí por Facebook? Sí, tengo alguna pregunta más. En realidad tenía mucho que ver con lo que estabas diciendo, con lo último, con lo que preguntó Patricia, en realidad con responsabilidad social empresaria. Yo creo que viene de parte de algunos de los alumnos de Administración General, pero así que los saludo. Que tiene que ver sobre qué política de responsabilidad social empresaria tienen en su organización. Esa es la pregunta exacta. Por eso digo que tiene que ver con todo, con lo que dijo Raúl y por los temas que se dan en los cursos. Debe ser de algún estudiante. Sí, gracias de nuevo. Mirá, nosotros la responsabilidad social la vemos muy lejos de la filantropía. Obviamente que bienvenida sea la filantropía. Como decía ahí Raúl, Javier, esto es un todo donde se debe innovar día a día y se deben explorar nuevas vías día a día para llegar a hacerle el bien a la comunidad donde uno se maneja, ¿no? Nosotros no solo hacemos cosas internas, sino también, por ejemplo, yo soy, por supuesto, viniendo de la universidad pública, soy un convencido que no solo no es suficiente la universidad gratuita, muchas veces uno necesita otro apoyo, porque por más gratuita que sea, uno no puede concurrir. Yo le contaba antes de empezar, yo en mi época trabajaba, iba de 7 a 9, que no sé si siguen los horarios estos, de 9 a 11 había un horario, me acuerdo, y en el medio trabajaba, era muy, muy tedioso. Entonces, bueno, nosotros inauguramos también el tema de las becas Sadowski, que son las becas para los estudiantes de ciencias duras en exactas. Hacemos prácticas profesionalizadas en el aula. Construimos para los alumnos de farmacia, inclusive no solo para UBA, sino también para la UMED, que es la Universidad Metropolitana, la primera universidad de los trabajadores. Están haciendo las carreras de grado y de posgrado en nuestro laboratorio. Bueno, la capacitación constante de alumnos de escuelas técnicas, secundarias también, la capacitación para profesores. Por eso, bueno, es un todo y en eso estamos y obviamente por eso es una materia de estudio, pero no tiene fin esto, ¿no? Uno puede innovar y puede ir agregando cosas que son todas muy motivantes y muy lindas para seguir haciendo y traen muchas satisfacciones, que es mucho más que, como decía, que la filantropía que tomá y me olvido, ¿no? Porque me sobró. Esto es otra cosa. Y una cosa nomás, yo siempre digo, y algunos me han escuchado algunas veces, nosotros tenemos una universidad no arancelada, no es que es gratuita porque gastamos en ir al lugar, en comprar los apuntes, entonces siempre hay que, esa mínima cosa que siempre decimos es no arancelada, no significa que sea gratuita, ¿no? Porque comer comemos todos y todas. Pero bueno, nada, eso. Era una acotación. ¿Tenés alguna pregunta vos más, Sí, Raúl? preguntan si existe algún tipo de relación de intercambio de conocimiento entre el proyecto de la vacuna ARVAC y Richmond. No con ARVAC, pero nosotros justamente estamos presentando un proyecto también nacional. La vacuna ARVAC es un proyecto espectacular que lo está haciendo
lo está haciendo el laboratorio Casará. Lo está haciendo el laboratorio Casará conjuntamente con investigadores argentinos. Un gran proyecto y ojalá en corto tiempo llegue a buen puerto. Creo que estaban en la fase clínica. Nosotros estamos presentando ahora un proyecto también de ARN, así que también estamos haciendo varios proyectos. Lo nuestro es tratar de, como les decía hoy, de llevarle aplicación industrial y apoyo a la ciencia y aplicación industrial luego, ¿no es cierto? No, el CONICET el CONICET y Casará es la ARVAC. Genial. La otra de las cosas, además de una pregunta, la pregunta que hacen es de farmacia y bioquímica, ¿cómo son las becas y si es un acuerdo con la facultad o si es con el laboratorio? Claramente, yo te dije que están los chicos de farmacia y bioquímica para todos, claramente iban a preguntar. Muy bien. Bueno, son las becas Sadowski, son conocidas. Ahí googleá y fíjate cómo es para entrar y para obtenerlas. Nosotros asistimos ahí con el profesor Barton y unos cuantos profesores con los cuales nos acercamos para esto, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo, Javier, como decís vos, a veces uno dice, se equivoca diciendo la universidad gratuita, sí, gratuita, pero hay que ir, hay que apoyar, y bueno, y más esto que yo decía, estudiaba de 7 a 9, de 9 a 11, y en el medio estudiaba, hay carreras que quizás no se puedan hacer. Nosotros tenemos la ventaja, los que estudiamos la carrera de contador o economista, más que nada contador, que quizá en el trabajo era un apoyo a su vez para el estudio. Si nos tocaba, teníamos la suerte de tener un trabajo primero y de tener un trabajo que tenga que ver con nuestra carrera. Los chicos de ciencias exactas es tiempo completo, es muy difícil, entonces, pero estas becas Sadowski son muy conocidas, así que yo creo que pueden aplicar. No sé bien cuáles son los requisitos, nosotros apoyamos, pero después ya la selección y todo ya corre por cuenta de la universidad, de la facultad. Genial. Te hago una pregunta, Marcelo. ¿Cómo ves el futuro de la industria argentina, la industria farmacéutica argentina, ante el desafío de la pandemia y el momento económico del país? ¿Cómo lo ves vos de tu visión de contador y industrial? Bueno, con respecto a la industria farmacéutica, la industria nuestra farmacéutica argentina es una industria regional, pudo regionalizarse hace muchos años, es una industria líder, es una industria que está tomada de ejemplo por otras industrias del mundo donde se exporta mucho, y yo veo un horizonte de crecimiento porque se sigue invirtiendo. No solo estamos invirtiendo nosotros, hay ya 3, 4 competidores que les conté que están haciendo cosas importantísimas. Y acá prácticamente no hay muchísima competencia, hay más de 200 laboratorios, pero es muy colaborativo porque las regulaciones año a año crecen de tal manera que uno tiene que tiene que adaptarse a los cambios, y eso lleva mucha inversión que redunda en el beneficio, obviamente, de la seguridad del producto que termina en un paciente, pero que hace que uno tenga que estar constantemente renovándose y adaptando las plantas. Entonces, son inversiones constantes. Yo veo una industria creciendo, veo una industria líder en Latinoamérica y que va a seguir incrementando sus exportaciones al mundo. Y la situación del país, bueno, estamos en decadencia hace décadas. Creo que si todos nos ponemos a trabajar y empezamos a ser buenos con nosotros mismos y empezamos a tener ese diálogo que permita darnos cuenta, como les contaba recién, que en Argentina se puede y que hay que tener no sé cuántas vacas sagradas, 10, 15, 20, que nos pongamos de acuerdo, que se junte un grupo de notables, por supuesto que estén los que tengas que estar, no sé quiénes se elijan, yo no, por supuesto, pero que nos pongamos de acuerdo en cosas que el péndulo no vaya de un lado a otro constantemente y que las peleas vayan por otro lado. Bueno, ahí quizás vamos a lograr este crecimiento sostenido que necesitamos, pensando que nadie va a venir a hacerlo en un periodo, ni solo va a ser causa de alguien. Esto es un proceso. Nosotros lo mejor que podemos aspirar es que el presidente haga un poco mejor las cosas y deje el gobierno un poco mejor que como lo encontró, y así sucesivamente. No vamos a encontrar un pelotazo donde digamos, ahora no fue bárbaro. Necesitamos un proceso y establecer una senda de crecimiento constante. Creo que es muy fácil hablar desde el escritorio, debe ser muy difícil hacerlo porque nadie puede negar que todos los que acceden a un gobierno, más allá de las ideologías,
quieren algo que es que nos vaya bien a todos, algunos con un modelo, otros tenemos otro, algunos más industriales, otros mirando para otro sector. Yo creo que la salida está por el trabajo, la industrialización, el desarrollo local, no cerrarse al mundo, convivir con el mundo inteligentemente, intercambiar con el mundo inteligentemente, pero hacernos respetar los valores, los grandes valores que nosotros tenemos, en este caso del que yo conozco, de la ciencia, que uno cuando lo compara y cuando viaja con sus científicos se da cuenta que están a la altura, y con los médicos ni hablar, a la altura de los mejores del mundo, y eso es lo que nos va a dar el desarrollo paulatino que necesitamos para crecer durante años, generar trabajo, generar riqueza y salir adelante. Genial. Ahí está. No, vos tenés algo, me Sí, parece no, que... quería decir unos agradecimientos que me pidieron los chicos que los menciones, lo que te refería que además de difundir la lista verde alternativa profesional de la Facultad de Ciencias Económicas, que hay que empadronarse para todos los graduados, como digo siempre, todos los que no estén o no hayan votado en las últimas 2 elecciones, que es lo parroquial y hay que hacerlo. Como dicen, la elección, los votos se ganan de a uno y las elecciones serán el año que viene, así que está bueno para disputar y poder estar en la Facultad de Económicas. Eso uno. La segunda cuestión, un saludo especial que lo difundieron a los chicos de la agrupación Causa Alternativa Estudiantil y a los chicos de CPO, Facultad de Ciencias Económicas, que también nos ayudaron a difundir y ellos están partícipes y están acá presentes, que hicieron parte de las preguntas. Y Farmacia y Bioquímica para Todos, que es obviamente de Farmacia y Bioquímica claramente, que eran los de las preguntas de la beca. Pero bueno, un agradecimiento a ellos que nos ayudaron a difundir. Bueno. No, yo sí, no hay más preguntas. Ahí preguntan si ya aprendiste a hablar ruso, capaz que ya sabías hablar ruso de antes. No, dos palabras. Si no hay más preguntas, agradecerte, no lo dije antes, tuviste la suerte que creo que el mejor decano que tuvo la facultad desde el retorno a la democracia a hoy, que haya firmado el diploma, que fue Leopoldo Pornoy, que lo conocimos, yo lo conocí ya sobre el final de su último decanato, pero un gran decano. Y nada, Marcelo, te queremos comprometer el año que viene, cuando vuelva a la presencialidad, tal vez repetir esta charla en la facultad, que va a ser un buen momento. Bueno, Sé que vas a tener ahí algún reconocimiento especial porque me lo han dicho hace unas semanas en la facultad. Pero bueno, si no hay preguntas, sí, aula magna, el salón de actos, el nuevo, que entramos cerca de 1000. En el que te dieron el diploma a vos ya quedó. ya Sí. quedó. Agradecerle Bueno, también al resto de las compañeras y compañeras que estuvieron. La verdad que la charla fue muy agradable. Te digo que no, si no hay más gente, Marcelo, es porque no podían estar, pero la verdad que hemos recibido mensajes toda la semana acerca de cómo le hubiese gustado estar presente para escuchar del presidente del laboratorio Richmond toda esta experiencia de la vacuna contra el COVID. Nada, egresado ahí de donde te están damos el ustedes. final, a vos, así decir las últimas palabras y te dejamos tranquilo. Bueno, muchas gracias. Como les decía recién, desde ahí, desde donde están ustedes hoy, desde la UBA, y nada, las últimas palabras me gustaría que sean con las que terminé la charla. En Argentina tenemos que ser buenos, trabajar y salir adelante. Vamos a lograr. Gracias a todos.